A ver, imaginemos la siguiente situación. Es domingo por la tarde, el mayor esfuerzo físico de todo el fin de semana ha sido, no sé, levantar una taza de café y caminar del sofá a la cocina para rellenarla. El típico domingo de no hacer absolutamente nada, claro. Exacto. Han precedido 8 horas de sueño impecable por la noche. Y sin embargo, hay un agotamiento tan profundo, tan denso, que duelen hasta los huesos. Ya una pesadez enorme. Eso es. O sea, hay una pesadez mental que nubla cualquier pensamiento. La pregunta es, ¿cómo es médicamente o incluso según las leyes de la física posible estar completamente exhausto sin haber hecho absolutamente nada? Bueno, esa es precisamente la gran paradoja de la vida moderna. Tradicionalmente, la sociedad nos ha enseñado a asociar la fatiga a una ecuación matemática muy simple. En plan, si hay un gasto de energía física o de concentración mental, el resultado es el cansancio. Lógico. Claro, y la solución, por tanto, debería ser el descanso. Pero cuando esa ecuación se rompe, cuando dormir no repara y el agotamiento es crónico, la tendencia habitual es buscar soluciones externas. Comprar vitaminas y esas cosas, ¿no? Totalmente. Vitaminas, cambiar el colchón o simplemente culpar a un estrés genérico, todo esto sin entender la maquinaria oculta que opera detrás de ese déficit de energía. Y para desentrañar esa maquinaria oculta, la misión de nuestro análisis profundo de hoy es precisamente diseccionar nuestra propia energía. Tenemos sobre la mesa las conferencias clásicas de P. de Ouspensky. Textos fascinantes. Sí, concretamente sus textos sobre la psicología de la posible evolución del hombre y el estudio de sí mismo. Y bueno, para visualizar el núcleo de este material, propongo pensar en la máquina humana como si fuera un móvil, una smartphone de ultimísima generación. Vale, me gusta la idea. Contamos con una batería portentosa, diseñada para durar días enteros sin despeinarse. El problema radical es que llevamos decenas, quizá cientos, de aplicaciones corriendo en segundo plano. Aplicaciones de las que ni siquiera somos conscientes. Exacto. Que no sirven para ninguna tarea productiva, pero que devoran la batería antes de la hora de comer. Y lo más trágico de este derroche masivo es que nos deja sin la energía necesaria para arrancar el software premium, o sea, las funciones más elevadas que ya vienen preinstaladas de fábrica. Lo fascinante aquí es cómo los textos de Ouspensky dinamitan de inmediato la ilusión de control que solemos tener sobre ese smartphone metafórico. Totalmente. Él plantea que el ser humano, en lo que denomina su estado ordinario, es literalmente una máquina que reacciona de forma mecánica a los impactos externos. Vivimos bajo la ficción de poseer una voluntad unificada. Creemos que mandamos nosotros. Claro, creyendo que tomamos decisiones conscientes y que administramos nuestra energía. Pero la realidad que exponen estos textos es que estamos a merced de fugas automáticas. No somos los dueños del dispositivo. Ya, es el entorno. Eso es. Es el entorno el que nos bombardea con notificaciones invisibles, activando esas aplicaciones en segundo plano y vaciando la batería sin nuestro permiso. Y esa ficción de unidad que mencionas es uno de los puntos más crudos del material, porque constantemente operamos bajo la premisa de, bueno, yo soy así o yo he decidido hacer esto. Ya, el famoso yo en mayúsculas. Exacto. Pero el texto argumenta que ese yo en singular es un mito absoluto, ¿verdad? Es un mito total. La psicología que presenta Ouspensky detalla que estamos compuestos por múltiples yoes desconectados. Es como un verdadero parlamento interno donde los diputados ni siquiera se conocen entre sí. Madre mía. El mecanismo es muy revelador. Imaginemos que un yo toma el control el domingo por la noche y, lleno de determinación, promete empezar una dieta estricta. Utiliza energía para formular ese propósito. Vale. Sin embargo, el lunes a mediodía, un yo completamente distinto, que no tiene memoria de la promesa del domingo y al que solo le importa la gratificación instantánea, asume el mando y se come un pastel de chocolate. Nos ha pasado a todos. Claro, pasamos la vida cambiando de yo cada pocos minutos, impulsados por estímulos externos. Y cada uno de estos yoes temporales opera a través de lo que el texto clasifica como nuestros centros. Los centros, claro. Principalmente el intelectual, el motor, el instintivo y el emocional. Vale, vamos a desgranar esto porque aquí la analogía tecnológica cobra una dimensión mucho más precisa. Porque estos centros no son componentes idénticos, o sea, tienen arquitecturas distintas y, lo más importante, trabajan a velocidades abismalmente diferentes. Eso es clave.
Utilizan distintas frecuencias de procesamiento que Ouspensky mide en energías o, usando su terminología cosmológica, hidrógenos. Sí, y para entender esta escala de hidrógenos hay que visualizarla como niveles de refinamiento del combustible. Un número más alto indica una materia más densa, pesada y lenta, como el carbón, por ejemplo. ¿Vale? Un número más bajo indica un combustible altamente refinado, volátil y extremadamente rápido, como el combustible de aviación. O sea, a menos número, más velocidad. Exacto. El centro intelectual, el que usamos para pensar, lógicamente, calcular o comparar, es el más lento de todos. Trabaja con energía H48. H48, vale. Luego tenemos los centros motor e instintivo, que regulan nuestros movimientos, reflejos y funciones biológicas. Estos operan con un combustible más refinado, la energía H24. Así que son más rápidos que el intelecto. Inmensamente más rápidos. Y finalmente, el centro emocional. Por su naturaleza, debería ser el más veloz de los centros ordinarios, utilizando la energía H12. Madre mía, H12. Claro, un sentimiento genuino, una reacción de empatía o de terror, ocurre en una fracción de segundo, muchísimo antes de que el intelecto pueda siquiera empezar a articular una frase al respecto. Claro. Si seguimos esa lógica, el centro emocional debería funcionar como un procesador gráfico de ultimísima generación, capaz de renderizar millones de polígonos por segundo con ese combustible H12. Una máquina perfecta, en teoría. Pero el texto señala que en nuestro estado habitual, lo que Ouspensky llama el estado de sueño de vigilia o sueño hipnótico, las cosas no funcionan así en absoluto. O sea, al no saber gestionar esta maquinaria, obligamos a los centros a cruzar sus funciones. Totalmente. Es como intentar ejecutar un videojuego en 3D de mundo abierto utilizando un procesador antiguo de los años 90 diseñado exclusivamente para abrir documentos de texto. El sistema no solo va a tirones, sino que se sobrecalienta, el ventilador ruge y la batería se desploma. Y ese sobrecalentamiento de ese procesador obsoleto es la definición exacta de lo que él llama el mal trabajo de los centros. Los centros intentan constantemente usurpar el trabajo de los demás porque, bueno, no hay un yo central que los dirija. Se pisan unos a otros. Movimiento de tenis, lo cual resulta torpe, lento y agotador, porque está usando el denso combustible H48 para una tarea que el centro motor haría instantáneamente con H24. Claro, cuando piensas demasiado cómo moverte, te tropiezas. Justo eso. O peor aún, el centro emocional intenta resolver un problema lógico basándose en gustos y aversiones personales, decidiendo que una inversión financiera es mala simplemente porque no le gusta el tono de voz del banquero. ¡Qué locura! Esta interferencia constante crea una desarmonía total, un rozamiento interno que genera un desgaste inmenso. Y ese rozamiento constante nos lleva directamente a examinar las grandes fugas de batería, porque este sobrecalentamiento interno no se queda en el terreno de la abstracción psicológico, o sea, se manifiesta físicamente de una forma que el subtema 4.2 de los textos describe con un nivel de detalle que es una pasada. ¿La tensión muscular? Exacto, me refiero a la tensión muscular innecesaria. El texto es sumamente meticuloso al describir este estado perpetuo de alerta superflua. Si observamos a cualquier persona caminando por la calle, vemos los músculos de los hombros elevados, los brazos rígidos, las mandíbulas apretadas. Sí. O al estar sentados frente a un ordenador escribiendo un simple correo, el cuello, la espalda, las piernas y el abdomen están contraídos con una intensidad inútil, como si el organismo estuviera preparándose para recibir un impacto físico inminente. Yo con los hombros un poco tensos. ¿Gasta tanta energía? Entiendo por qué lo dices. Es que si lo comparamos con un esfuerzo biológico real, digamos correr una maratón de 40 kilómetros o levantar pesas durante 2 horas, no parece justificar ese nivel de agotamiento absoluto del que hablan los textos. Parece una minucia. La objeción tiene toda la lógica desde nuestra concepción habitual del esfuerzo, claro, pero ignora 2 factores críticos: la continuidad del tiempo y la utilidad mecánica. ¿A qué te refieres? A ver, correr una maratón es un esfuerzo masivo, sí, pero tiene un principio y un fin definidos. Es un trabajo útil bajo el control temporal del centro motor. Cuando cruzas la meta, el esfuerzo cesa y el cuerpo activa los mecanismos de recuperación. Vale, descansas y ya está. Exacto. Sin embargo, la tensión muscular crónica es un goteo incesante. Es una contracción permanente que mantenemos 24 horas al día, a menudo incluso mientras dormimos, lo que impide el descanso real.
Ya veo. El texto afirma que la sumatoria de esa tensión invisible y perpetua a lo largo de décadas consume magnitudes de energía infinitamente mayores que cualquier proeza atlética. Es flipante. Es una hemorragia sistémica porque, al ser innecesaria, no desencadena los ciclos naturales de recuperación del cuerpo. O sea, es la diferencia entre encender un foco industrial durante 1 hora para iluminar un estadio de fútbol y dejar la linterna del móvil encendida dentro del bolsillo durante 3 años ininterrumpidos. Me encanta esa analogía. La linterna consume poco por segundo, pero como nunca se apaga, acaba destrozando la vida útil de la batería, a largo plazo. Es perfecta, especialmente porque añade el factor de la inconsciencia. La linterna está en el bolsillo, ni siquiera la vemos brillar. Nos hemos identificado tanto con esta coraza de tensión que el cerebro ya no la registra como una anomalía. Ni nos damos cuenta. Para nada. No nos damos cuenta de que tenemos los hombros pegados a las orejas hasta que hacemos un esfuerzo activo, consciente y deliberado por observarlos y soltarlos. Y eso es solo la capa exterior, la fuga puramente física. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque precisamente esa tensión muscular crónica suele ser solo el síntoma superficial de lo que ocurre más adentro, lo que nos lleva a las siguientes aplicaciones en segundo plano. Las fugas mentales. Eso es, que actúan como verdaderos ataques cibernéticos a nuestra propia mente. Pasamos de las físicas a las mentales y emocionales, empezando por el ruido mental continuo y lo que el texto denomina ensueño. Uspensky establece una frontera muy nítida aquí para evitar confusiones. Él no critica la imaginación creativa, inventiva o el pensamiento dirigido a resolver un problema concreto. Vale, no es dejar de pensar. No, para nada. Se refiere exclusivamente a la imaginación pasiva, a ese ensoñamiento mecánico, donde la mente es arrastrada sin rumbo. Son esos momentos en los que nos sumergimos en escenarios irreales, planeamos conversaciones heroicas con nuestro jefe que jamás tendrán lugar. O repasamos obsesivamente un ligero insulto del pasado, ¿no? Exacto. Este flujo divagante funciona de manera autónoma. No podemos detenerlo simplemente deseándolo, y al operar constantemente, quema grandes reservas del combustible H48 del centro intelectual. La imagen más clara para esto es abrir el navegador del ordenador y tener 50 pestañas abiertas simultáneamente. ¡Uf, qué agobio! Ya. Y en 3 de esas pestañas hay vídeos reproduciéndose automáticamente con el volumen muy bajo. No estamos prestando atención real a los vídeos, ni estamos leyendo el contenido de las otras 47 páginas, pero toda esa maraña de información está ahí. Saturando todo el sistema. Saturando la memoria RAM, procesando datos inútiles y ralentizando cualquier tarea real que intentemos ejecutar en la pestaña principal. Y a esa saturación de la memoria RAM hay que sumarle una válvula de escape física que el texto identifica como enormemente destructiva. El hábito de hablar por hablar. El habla innecesaria. Buf, tela con eso. Esa compulsión mecánica por verbalizar cada pensamiento fugaz, por rellenar cualquier silencio o incluso el diálogo en voz alta con uno mismo, cuando no hay nadie más. Pero Uspensky profundiza mucho más, tocando el núcleo radioactivo del derroche de energía. ¿Cuáles? El sumidero absoluto en la máquina humana es la expresión de emociones negativas. Y aquí vuelve a surgir un choque frontal con nuestra forma de entender la psicología moderna, creo yo. Porque quejas, celos, miedos, irritación prolongada. La biología evolutiva nos argumentaría que emociones como el miedo o la ira son profundamente útiles, ¿no? Claro, son adaptativas. Son mecanismos de supervivencia que nos han mantenido vivos frente a depredadores. Entonces, ¿por qué el texto las clasifica como un derroche tan catastrófico? La distinción clave reside en la diferencia entre una emoción instintiva real y una emoción negativa mecánica. A ver, el miedo genuino frente a un peligro inminente, como un coche a punto de atropellarnos, es una función vital y rápida del centro instintivo. Vale. Salva la vida y desaparece cuando el peligro pasa. Pero a lo que Uspensky se refiere con emociones negativas es a construcciones psicológicas sostenidas en el tiempo. Ah, entiendo. El resentimiento amargo hacia un compañero de trabajo que dura 3 semanas, la autocompasión constante o la indignación crónica ante las noticias.
Estas emociones no tienen ninguna utilidad biológica, ni de supervivencia. Cero utilidad. Más aún, la razón por la que devoran tanta energía es el mecanismo de fricción interna que requieren. Para mantener el resentimiento vivo durante semanas, la mente tiene que justificarlo constantemente, inventando historias, recordando el agravio, alimentando el fuego. Dándole vueltas a lo mismo. Exacto. Y esa fricción interna quema los combustibles más refinados, el H24 y el H12, a un ritmo vertiginoso. Es demoledor, especialmente porque a menudo disfrazamos ese derroche bajo la noble etiqueta de la sinceridad. Uy, sí, muchísimo. Creemos que quejarnos amargamente ante un amigo, vomitar nuestra frustración o expresar cada pequeña irritación es ser honestos y auténticos. Pero bajo la lente de este material no es sinceridad en absoluto. Para nada. Es simplemente la incapacidad mecánica de contener una fuga. Es como presumir de tener una tubería rota en casa alegando que el agua fluye libremente. La analogía de la tubería rota ilustra perfectamente la gravedad de la situación. Si conectamos esto con el panorama general, estas fugas desde el ensueño hasta las emociones negativas no son peculiaridades inofensivas de nuestra personalidad. Son fallos graves. Son fallos sistémicos que bloquean el requisito fundamental e innegociable para cualquier tipo de desarrollo interior, que es la observación de sí. Si la consciencia está constantemente identificada, es decir, pegada emocionalmente a cada queja o atrapada en cada fantasía pasiva, no queda atención libre. Claro, estás atrapado. El sujeto está tan inmerso en el estado de sueño hipnótico que le resulta estructuralmente imposible darse cuenta de que está dormido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si una persona logra el esfuerzo titánico de empezar a cerrar estas aplicaciones, si aprende a relajar los músculos del cuello al sentarse, si detiene el parloteo innecesario y deja de justificar su propia irritación, ¿cuál es el premio? Buena pregunta. O sea, todo este riguroso trabajo de autoobservación es solo para llegar a las 8 de la tarde sintiéndonos un poco menos cansados, para ser empleados más eficientes. En absoluto. El propósito trasciende por completo la comodidad temporal o la productividad laboral. La respuesta revela el objetivo supremo de toda esta cosmología. La meta no es economizar energía para gastarla en otras actividades ordinarias, sino acumularla hasta alcanzar un umbral crítico. Vale. Un voltaje tan alto que permita despertar a la máquina y conectar de forma permanente los centros inferiores con lo que Uspensky denomina los centros superiores. El software premium que mencionábamos al principio y que nunca logramos arrancar. Justo ese. Esos centros superiores, según la teoría, ya están completamente desarrollados y operativos en nuestro interior. ¿Ah, sí? Sí, son el centro intelectual superior, que funciona con un combustible extraordinariamente refinado, la energía H6, y el centro emocional superior, que opera con H12 a su máxima pureza. No necesitan ser construidos, ya están emitiendo señales a pleno rendimiento. ¿Y por qué no los notamos? El drama de la máquina humana ordinaria es que no poseemos el canal de conexión. Es como tener una emisora de radio transmitiendo sinfonías maravillosas a una frecuencia para la cual nuestro receptor, ahogado en el ruido de fondo y sin batería, pues no puede sintonizar. Ya. Para aterrizar esto en la experiencia real de quien nos escucha, ¿qué se siente exactamente cuando por un instante fortuito se establece esa conexión? O sea, ¿cómo se experimenta en la vida real el funcionamiento de un centro superior operando con energía H12 o H6? Pues todos los seres humanos han experimentado destellos de estos centros, generalmente de forma accidental. Vale, ponme un ejemplo. Puede ser ese segundo de quietud absoluta y sobrecogedora al contemplar un paisaje inmenso donde el tiempo parece detenerse y hay una comprensión profunda y sin palabras de nuestra conexión con el universo. Oh, wow. Sí. O puede ocurrir paradójicamente en momentos de crisis extrema o accidentes donde la mente ordinaria se apaga por el shock y de repente surge una claridad de percepción cristalina, evaluando 100 variables por segundo sin pánico. Increíble. Esos son los estados de conciencia objetiva, las experiencias místicas y de éxtasis que las tradiciones han intentado describir durante milenios. Son la prueba de que el hardware biológico humano tiene capacidades cognitivas incomprensiblemente superiores cuando cuenta con la energía para sostenerlas. Resulta alucinante contemplar que las experiencias cumbre de la humanidad no son intervenciones mágicas externas ni talentos reservados a unos pocos.
Para nada. Sino el funcionamiento por defecto de nuestra propia maquinaria cuando no está saboteada por la falta de batería. Pero claro, si el sistema está perpetuamente al 1% de carga por la tensión de los hombros y las quejas sobre el tráfico, entra en modo ahorro. Exacto. Entra en un modo de ahorro extremo. Y solo mantiene las funciones básicas de supervivencia y mecanicidad. La pregunta clave entonces es el mecanismo de reparación. ¿Cómo se sella físicamente o mentalmente esa fuga? ¿Cómo opera la autoobservación en la práctica? El mecanismo de la observación requiere un esfuerzo muy específico que difiere radicalmente del psicoanálisis o la introspección reflexiva. No se trata de analizar por qué estamos enfadados o rastrear el origen de una tensión en la infancia. Entonces, Se trata de operar como una cámara de vigilancia interna y neutral en tiempo real. Consiste en dividir la atención. Mientras una parte de la atención está en la tarea externa, como escribir un informe, otra parte registra de forma acústica y visual el estado interno. o sea, darte cuenta en el momento. Eso es, noto el cuello tenso, observo el surgimiento de la irritación. Solo el acto de observar de forma imparcial, sin juzgar ni intentar cambiarlo compulsivamente en ese instante, comienza a desvincularnos de la mecanicidad. Separarse del automatismo, vamos. Esa separación es lo que Uspensky exige con una de las frases más desafiantes de toda su obra. Él dice que el hombre debe sacrificar su sufrimiento. Ostras, suena fuerte. A primera vista parece un contrasentido, ya que conscientemente nadie desea sufrir. Pero la realidad mecanicista es que nos aferramos con uñas y dientes a nuestro sufrimiento imaginario, a nuestras tragedias personales y emociones negativas, porque nos proporcionan una identidad. Nos gusta el drama, en el fondo. Claro, nos hacen sentir vivos e importantes en nuestro drama particular. Aprender a sacrificar esa fricción, renunciar al placer oculto de la queja y al ensueño, es el único método empírico para sellar las fugas y permitir que la energía H12 y H6 se acumule. Si recapitulamos todo este intrincado sistema de hidrógenos y centros, la perspectiva sobre nuestro cansancio diario da un vuelco total. O sea, recuperar la soberanía sobre esta máquina, sobre este cuerpo y esta mente que habitamos, no requiere añadir ningún suplemento milagroso desde fuera. No, en absoluto. Pasa inevitablemente por una renuncia interna. Pasa por dejar de identificarnos, de pegarnos con pegamento emocional a cada estímulo y a cada pensamiento divagante. Eso es. Se trata de observar como una cámara imparcial cómo tensamos el cuerpo frente al ordenador sin motivo real y soltar esa contracción. El mensaje fundamental de estos textos es que nos enfrentamos a un trabajo de limpieza energética severa. La misión es simplemente dejar de desperdiciar la inmensa cantidad de energía que ya generamos de forma natural, para que la máquina pueda restaurar su diseño original y acceder a esas funciones superiores. Supone un cambio de paradigma absoluto. Significa aceptar que el obstáculo para nuestro desarrollo no es la falta de capacidad innata, sino el ruido ensordecedor de nuestro propio derroche mecánico. Y habiendo destripado esta profunda mecánica de nuestra energía y nuestro agotamiento, surge un planteamiento inevitable para cerrar este ciclo. ¿Esto plantea una pregunta importante? Sí. A ver, A lo largo de la historia reciente, hemos considerado la evolución como un proceso de adaptación física darwiniana al entorno, o más concretamente en este siglo, como una carrera tecnológica desenfrenada para crear máquinas e inteligencias artificiales cada vez más rápidas, potentes y externas a nosotros. cierto. Pero, ¿y si el verdadero, el único y el último salto evolutivo que le queda a nuestra especie fuera de naturaleza puramente interna? Uf, qué interesante. ¿Qué pasaría si la próxima y definitiva revolución no consistiera en inventar un procesador de silicio más avanzado para resolver nuestros problemas, sino en la tarea íntima de aprender a apagar el interruptor de nuestras propias tensiones invisibles, logrando por fin acumular la batería suficiente para encender una conciencia superior que ya poseemos oculta bajo el ruido? Resulta fascinante y, la verdad, sobrecogedor observar nuestros hombros tensos frente a una pantalla bajo esta nueva luz, sabiendo que en esa pequeña fuga podría estar escapándose la energía de nuestra propia evolución. Ha sido una exploración extraordinaria. Nos adentraremos en nuevas conexiones en nuestro próximo análisis profundo.